3, 4 días ya en la montaña operando, uno se acostaba y al rato pasaba un grupo de una manada de puercos de monte, o Ay, de no. repente pasaba un macho de monte. Antes de seguir con el episodio, queremos mencionar a nuestros grandes amigos de Sniper Country Panamá, distribuidores oficiales de la marca Canic en Panamá. Además de eso, con su nueva pistola disponible ya en Panamá, la Canic TTI Combat, en colaboración con Taran Tactical. Y además de esta, tienen más de 20 modelos para elegir. Comisionado, muy buenos días. Gracias por venir acá al episodio número 7 de PTYTS Podcast. Mire que yo me siento muy agradecido que usted haya venido hoy acá, porque primero sé que es alguien con un tiempo bien como corto para poder hacer otras actividades. Yo sé que trabajo, familia, responsabilidades, así que haya venido hoy para mí es de verdad algo fantástico. Y para las personas que están viendo este podcast, que quizás están acostumbrados a los podcasts regulares, a hablar hablemos de armas, de la ley de armas, de cacería, deporte o algo, hoy quizás va a ser un tanto diferente, pero que yo me siento muy entusiasmado porque creo que la historia es necesario que la gente la conozca, ¿verdad? Y quién mejor que usted para que hoy pueda venir a hablarnos un poquitito de un segmento de la historia de Panamá muy interesante. Ahora, comisionado Oriel Ortega, director general del Servicio Nacional del Senafrón, retirado, además, máster en Seguridad y Defensa Hemisférica, oficial de carrera por más de 30 años, tuvo puestos increíbles como eh, eh, fuerzas especiales, inteligencia, operación y cualquier cantidad de otros que en verdad lo hacen como que para mí alguien sumamente profesional e indicado para quizás compartir estas historias, estas anécdotas que me parecen increíbles. Ahora, comisionado, háblenos un poquitito de usted. ¿Por qué hoy nosotros lo invitamos para acá? A ver. Sí, primero que todo, agradecerte la invitación. El agradecido debo ser yo porque estar aquí hoy y ser parte de este proyecto de podcast que haces tú, sinceramente es muy importante. Yo sigo los podcasts que tú has hecho, los veo porque son temas muy interesantes. Sí, El tema este de que vamos a entrar entonces en materia, dice un refrán: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. así Y mismo. esta historia de lo que vamos a hablar, de la lucha contra las amenazas transnacionales, en este caso en la frontera con Colombia, fue muy dura para diferentes gobiernos Sí. de Panamá, hasta que logramos entonces llegar al control total y establecer el control territorial de nuestras fronteras con Colombia en este momento y mantener la soberanía como debe ser. Es así, es así. Ahora, Oriel, ¿cómo llegas al mundo militar, policial? ¿Cómo llegas a este mundo tan interesante? Y bien resumido, Sí, yo estudié en el Instituto Militar General Tomás Herrera, entré en 1984, me gradué en okey, 1987. okey, En ese periodo de fuerzas de defensa, sí, nuestro colegio, nuestro instituto militar era beneficiado con becas para ir a estudiar okey, carreras militares, policiales, navales y de aviación en el okey, extranjero. En este caso, yo me gano una beca, era a través de concurso, sí, me gano una beca para ir a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba de Colombia. Ahí hago okey. carrera por 3 años y me gradúo como oficial de artillería Oh, guau, con la licenciatura en ciencias militares. De allí llego a Panamá. Hubo un impasse en ese momento, después de la claro, invasión, no pudimos entrar los que éramos militares. sí, Todos los que eran de policía, aviación y naval sí podían entrar. En ese momento había una situación tensa,
gubernamentalmente, porque como se elimina el ejército, que en ese momento era las fuerzas de defensa, no aceptaban que oficiales graduados militares entráramos a la institución. Eso fue un periodo de 2 años hasta que logramos en 1992 entrar a la Policía Nacional haciendo un curso de transición de militares a policía, okey. un curso de casi un año en la Academia de Policía, la Capol, que queda en Gamboa. Estuvimos allí con 3 promociones, la cuarta, quinta y sexta, hasta que nos graduamos y ejercimos entonces la carrera. De allí en adelante se crea el Servicio Especial de Fronteras. Okey, Yo era subteniente, trabajaba en Colón. Posteriormente voy trasladado a control de multitudes aquí en Curundú y de okey, allí paso al DIP. Llegan unas becas para un curso de fuerzas especiales en Colombia y allí entonces soy llamado okey. para ir al curso, en este caso por el director del DIP, el comisionado Tomás García Tobar. Y entonces yo dije, sí, yo estoy. Así que me fui a mi curso de fuerzas especiales, regresé a los 6 meses. Cuando yo regreso en 1997, había pasado como 10 días de que el Frente 57 de las FARC se había tomado la comunidad de Boca de Cupa en Darién, en el Okey. Alto Tuira. Una situación muy, muy, muy triste. Fallecieron unas Sí, unidades nuestras, se llevaron todos los medicamentos del centro de salud, víveres, bueno. Y al yo presentarme ese día, donde el subdirector general, que era el subdirector comisionado José Antonio Gómez, y su equipo de trabajo, los comisionados que estaban allí, yo venía con mis diplomas, con otro compañero, con el comisionado Oscar Beitia, que hoy en día fue designado como subdirector del Servicio de Protección Institucional. De inmediato nos dicen, correcto. ustedes dos acaban de llegar en el momento preciso y Imagínese. nos llevaron, nos fuimos para Darién. O Salimos sea, a Darién de llegando de una inmediato. vez. Así es, salimos a Darién al día siguiente y una travesía de más de 10 horas en camiones reos, en 2 y media, ¿Qué porque qué año fue eso, comisionado? Disculpe. 1900, noviembre de 1997 O sea, que la infraestructura de camino, carretera, totalmente no diferente a lo que existía. estamos hablando ahorita. Salíamos de la policía aquí de Ancón en Okey, camiones de 2,5 toneladas, okey. 10 camiones con todo la unidad del Servicio Especial de Fronteras, y eran casi 10 horas para llegar a Yavisa, y de Yavisa entonces nos mandaban a diferentes puestos. De allí empecé entonces a ver esta situación crítica y lamentable en ese momento. Esta organización narcoterrorista ocupaba territorio dentro de Sí, Panamá, tenía influencia, tenía redes clandestinas de colaboradores y poco a poco entonces a partir de allí fuimos ejerciendo carrera. Posteriormente se crea Darien Gunayala, que le llamaban Darkun, okey, era la fusión de San Blas y Darien, porque ellos íbamos a ejercer una sola unidad de mando, porque como la frontera era desde San Blas claro. hasta Darién, de La Miel hasta, hasta el Pacífico Jaque. Así es que se crea esa unidad que se llamó Darkun, perteneciente a la policía. De Okey, ahí en adelante sube el nivel y se crea como Dirección Nacional de Fronteras. okey. Ahí está al mando del hoy ministro de Seguridad designado, comisionado retirado o director retirado del Senafrón también, Fran Ábrego. Y Ya, después, a finalizar casi el gobierno del presidente Martín Torrijos, se toma la decisión de que el problema era tan grande que ya no podía ser una unidad de la policía, sino que claro. ahí salimos y fuimos entonces una fuerza como tal, que es hoy en día el Servicio Nacional de Fronteras, que se crea a partir del 2008. O sea, que todos los eventos anterior era Policía Nacional la que estaba a cargo de toda Así esa es, área fronteriza, por decirlo así, pero no era como, o sea, no estaban todavía como especializados como una policía fronteriza como así tal, es, como una ¿correcto? fuerza especializada, no. Exacto. Entonces, a partir del 2008, claro, se crea el Servicio Nacional de Fronteras y a la vez se crea el Servicio Nacional Aeronaval, que era la Okey, fusión del Servicio Aéreo Nacional y el exacto. Servicio Marítimo Nacional, como decir una unidad guardacostas en ese Sí, momento, ¿no? sí, Pero con misiones de protección de la claro, soberanía en lo que es aire y mar. Y nosotros en la parte terrestre de las claro, la fronteras. selva 100%. Ahora, para ese momento, obviamente tenían la información, o sea, ya se conocía que toda esa área estaba totalmente poblada por la guerrilla colombiana. Ahora, leyendo un poquitito, dicen Frente 57, algo así.
¿Eso es correcto? Sí. O sea, sí tenían como una identificación, como si fuese como un batallón, algo así de Sí, la estructura guerrilleros. de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia era muy, muy, estricta, una estructura Como bien de militar, orden ¿no? militar, Qué locura. claro, pero de tendencia militar de izquierda. Totalmente. Entonces, ellos hablaban de frentes, que para Sí, nosotros serían batallones, el sí. equivalente, hablaban de columnas, que para nosotros serían Mm, pelotones, okey. y cuadrillas, que serían escuadras para O sea, nosotros. 100% Y organizado. entonces el Frente 57 pertenecía al bloque José María Córdoba, Ya, que en ese momento tenía toda la responsabilidad delincuencial de toda la zona de Antioquia, el Chocó colombiano y okey. parte de Córdoba hacia la costa de Colombia, llámese Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, todo el Golfo de Urabá, en todo el contexto, el nudo de Paramillo y hacia acá, hacia el Pacífico, entonces todas las zonas del Chocó, Ya, Quibdó, Chocó, todas las áreas muy, muy cerca de nuestra frontera, claro. era exclusivamente de el Frente 57 de la FARC. ¿Y por qué? Bueno, no sé, es una pregunta que se me ocurre acá. ¿Por qué cree usted que prefieren quizás cruzar a Panamá en vez de quedarse en esa área de Colombia? ¿Qué los motiva a ellos de decir, hey, mejor cruzamos, estamos en esta área que no es colombiana y estamos más tranquilos quizás? Así es, claro que era una estrategia táctica. ¿Por Ok, qué? Porque si se mantenían dentro del territorio colombiano, para las fuerzas públicas colombianas, llámese policía y fuerzas militares, moverse y hacerles las operaciones sí, directas iban a ser muy fáciles y para ellos muy peligrosas, ¿no? claro, Entonces, ¿qué hacían ellos? Se cruzaban al lado panameño y a la vez les servía primero de área de descanso, de área de curación. claro, Tuvimos situaciones en que llegaban guerrilleros heridos a comunidades como Paya, Púcuru, a exigir que los atendieran. Y claro, la población indígena o la comunidad que iba a hacer, claro. atenderlos, no ¿Qué había más otra iba a manera, hacer? porque si te Sí, llegaban con un fusil o algo, de ya. igual manera pedir comida y dentro de Panamá tenían cordones logísticos desde hacían compras aquí en Albrook Mall, en ¿En diferentes X serio? almacén, Imagínese. pedían relojes, pedían computadores, impresoras, aires acondicionados, televisores, y los colaboradores, que eran en su gran mayoría panameños, Claro, entonces se los mandaban. Contra esos colaboradores nosotros empezamos a hacer primero una tarea, ya. primero de seguimiento para entender cómo era la ruta, Sí, para poder lograr, sacar el cordón de movilidad que ellos mantenían y de esta manera entonces presentarlos ante las autoridades ya con evidencias a través de operaciones de inteligencia claro. y de investigación del Senafrón. Estaba la dirección de investigación y la dirección de inteligencia. Cuando yo soy director, entonces yo creo otra dirección que es la dirección antinarcóticos, ya Okey. directamente para enfrentar el narcotráfico y no estar todos mezclados, sino cada quien haciendo su labor, la parte de investigación, la parte de inteligencia y la parte de operaciones antinarcóticos que ha dado excelentes resultados. Sí, En nuestra administración tuvimos el año con más droga incautada wow, de todos los años del Senafrón, que fue más de 13 toneladas qué locura. en el 2020. Wow, wow, wow. Ahora, se se está hablando que estamos como en periodo de ¿qué año? Como antes del 2009 por allí, 2000 antes del 2010 Sí, quizás. cuando nace el Senafrón, se conforma con menos de 800 hombres. Okey, Teníamos esta gran extensión territorial porque también teníamos la responsabilidad de la frontera con Costa Rica, claro, que era parte de Bocas del Toro, del Zigzaola hasta Punta Burica okey, en Chiriquí. Y empezamos entonces, ya sabíamos cuál era el fenómeno criminal sí, al cual nos enfrentábamos, llámese autodefensas, los mal llamados paramilitares sí, y guerrillas de la FARC que entre ellos enfrentaban para ganar entre ellos también, ¿no? el, 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 el área logística o la zona gris que existía entre la frontera de Panamá y Colombia. Okey, Empezamos primero a conocer ese fenómeno criminal, a entender por qué la comunidad, las poblaciones eran adeptas a ellos y eran reácidas a nosotros. sí, Nosotros llegábamos a poblaciones donde entrábamos y la gente no nos hablaba. wow, Y
y cuando nos íbamos retirando a los días, decían, la guerrilla estaba aquí, se movieron solamente Sí, a 2 horas, pero estaban pero ahí estaban allí. pendientes. Cuando ustedes llegaron, ellos se fueron. Cuando ustedes se fueron, ellos regresaron al pueblo. Ya. Había que ganarse entonces lo que nosotros llamamos ganar mente y corazones. Hearts and mind, No exactamente. todo es con balas ni con Claro, fusiles, sino claro. también había que acercarse a la población Sí, y llevar la ayuda del Estado. Habían poblaciones que no tenían escuela, que no tenían centros de salud, y entonces fuimos a través de los programas de seguridad ciudadana, de operaciones psicológicas, operaciones de información y asuntos civiles. Hay muchos oficiales buenísimos que entrenamos en esas operaciones y hoy en día tienen niveles ya de comandantes de brigada, ejecutivos de brigadas o jefes de batallones que están haciendo un excelente trabajo de seguridad claro. ciudadana. El Senafrón es robusto en estos planes de seguridad ciudadana en todos los ámbitos. Sí, Así es que ahí fuimos ganando gente y ocupando entonces poblaciones que sabíamos que eran adeptas a estos delincuentes y de esta manera ellos se empezaron a desplazar. claro. Durante ese momento entonces empezamos nosotros a buscar entrenamiento. El séptimo grupo del ejército de los Estados Unidos, la DIPOL Colombia a través de su unidad especial Lobos, las Okey. fuerzas especiales del ejército de Colombia, donde yo me gradué, y una cantidad de cursos de especialización, unidades de botes especiales Claro, también con los SEALs de la Armada de los Estados Unidos y de esta manera nos fuimos robusteciendo y a claro. la vez adquiriendo equipo. En Sí, ese momento enfrentarlos era entregarse al enemigo claro. o a la amenaza, ¿no? Porque nuestros equipos, teníamos fusiles que venían de las fuerzas de defensa, no Sí, había equipos de visión nocturna, y en ese sentido, nuestra dotación para enfrentar una amenaza era muy precaria. claro. Adquirimos esos equipos, eso fue en el periodo del gobierno de 2009, que Okey. casualmente el hoy señor presidente de la Sí. República era ministro de Gobierno de Justicia, Okey. de Gobierno de Justicia y posteriormente ministro de Seguridad, el señor presidente Raúl Mulino. Le presentamos todo el equipamiento que Sí. necesitábamos y fuimos yo me tocó ir a mí a un consejo de gabinete. Imagínese. Cuando presenté todo, la única respuesta que dijo el presidente en ese momento fue: si yo les compro eso, ustedes sacan a esa gente de aquí. Y yo le respondí: sí, señor presidente. Claro. Nos compraron el equipo y de ahí en adelante yo era jefe del Batallón Pacífico Jaque en el 2010, en febrero, y en agosto, después de una operación muy lamentable donde pierden las piernas 2 unidades Eso en una justamente, operación. eso le iba a preguntar, porque vi por allí que hubo como una operación que se llamó Trinidad, si no me Sí, equivoco. una ¿Fue esta? operación, sí, muy lamentable. Ahí, bueno, delincuentes de la FARC nos plantaron minas durante Okey. la operación de infiltración y ahí perdieron las piernas 2 unidades simultáneamente el mismo día. ¿De verdad? Uno como a las 9 de la mañana y otro posteriormente a las 4 de la tarde. Ahí nos dimos cuenta que ya ellos no eran el típico que se iban cuando nosotros Sí. Están a llegábamos, la sino ofensiva y también, por qué ¿no? estaban en esa área de jaque presentes y querían mantener el control de ese territorio porque ellos los lanzamientos de cocaína que venían o marihuana del Pacífico, de Okey, Colombia hacia Panamá, ellos los interceptaban y okey. por cada paquete o kilo cobraban Ellos, o $500. sea, ellos no estaban haciendo la tarea quizás de transportar, sino estaban como En ese cobrando momento un era de peaje. cobro, así es, y era Oh, muy guau. rentable para Claro. ellos. Ellos mandaban, ejemplo, al campamento que le caímos en ese momento, en abril del 2010, tenían televisores plasmas que aquí en Panamá costaban $2,000 y Y ellos, ellos le ofrecían hasta $10,000 guau, para tenerlo ellos. a los colaboradores de ellos, que eran panameños, ¿no? Claro, Así claro, es que esa operación fue muy triste en agosto. claro. Entonces yo recibo el mando de la Brigada de Fuerzas Especiales, ya empezamos a recibir equipo y lanzamos una operación directa hacia ellos que denominamos Chicari Ser, que en el Okey, emblema en verá significa cazando el tigre. okey. Y es Buen una nombre. operación en conjunto con Colombia, porque Okey. también entendíamos que solos no podíamos No, enfrentar esta amenaza. A través de los canales de Convifront Colombia y, lógicamente, la Embajada de Estados Unidos nos sí, ayudaron y empezamos a hacer operaciones. Esa fue la primera operación contundente donde se le dio de baja al mismo individuo, al mismo cabecilla que plantó las minas en ese momento en ¿de ese verdad? campamento. Imagínese. Sí, la operación fue muy, muy buena. Nos tocó 17 días llevándolos. La misión era sacarlos de Panamá para que Okey, Colombia, con toda su tecnología de aviación, claro.
sus fuerzas, sus helicópteros Black Hawk y todo, Sí. pudieran lograr entonces sentarle un golpe contundente a esta cuadrilla. Fueron dados de baja a más de 15 personas cuando cruzaron hacia el lado O sea, colombiano. el plan de esa operación fue moverlos, moverlos, moverlos y tratarlos de Claro, cuando crucen. cruzaron la frontera, entonces ahí ya Colombia los estaba esperando y se dio de baja a ese Y cabecilla. comisionado, ¿cómo es? O sea, para que la persona que, como yo, Alias, que no tenemos alias Ignacio se llamaba ese la delincuente. persona que, Sí, la persona como yo, que no tenemos ni la menor idea de cómo es ese escenario en la selva. O sea, ¿cómo es esa situación en la selva donde me imagino que debe ser súper densa, no se ve, quizás no sabes dónde está tu compañero? O sea, ¿cómo es esa situación? ¿Qué pasa por la cabeza de la persona que está, o del operador de Senafrón que está en ese momento allí, sabiendo que al final hay amenazas sumamente reales, ¿no? sí, somos hombres totalmente capacitados en, primero, mentalmente, Sí, físicamente y la convicción de que yo tengo que proteger la vida de mis compañeros y yo sé que mis compañeros van a proteger mi vida. sí. La selva es un área muy inhóspita, la selva panameña muy malsana, mosquitos, serpientes, escorpiones, entonces animales también como jaguares, Claro, pumas, entonces uno, claro, uno se va moviendo en la selva sigilosamente. Aprendimos que a los primeros días ya nuestro humor normal no se nos acerca a nadie. sí. Y llegaba el momento que 3, 4 días ya en la montaña operando, uno se acostaba y al rato pasaba un grupo de una manada de puercos de monte. O de Imagínate. repente pasaba un macho de monte. Ok. O inclusive una vez estábamos en una quebrada, íbamos a buscar agua y las unidades se regresaron porque tácticamente uno entrega todas las cantimploras y van 3 o 4, se presta la seguridad y ellos bajan, buscan agua. Ok. Y en el momento que estaban buscando agua, llegó una manada de jaguares a tomar agua con sus crías y las De unidades verdad. se quedaron. ¿Pero qué fue? Comprendimos que ya el humor, ya olíamos a selva, ya éramos Claro, parte de la claro. selva, entonces eso también nos ayudaba mucho porque los monos aulladores, nosotros le decíamos, son unos sapos, porque Claro, uno iba decían cuando caminando estaban allí. y ellos iban y ya llegaban a cierto tiempo de las operaciones, al tercer, cuarto día, caminábamos debajo de ellos y ya, ellos Ellos no le no sentían prestaban. olores diferentes a la selva, así que Wow. ya éramos parte de ellos. Eso nos ayudaba muchísimo y también hicimos buenas operaciones en el Alto Tuira y casualmente hoy que estamos en víspera de Día del Padre, en el 2013 conquistamos el Alto de Quía, que era una posición del Alto Tuira, de la FARC, llegaba a un lugar que se llama Río Mono y cruzaba al lado colombiano a unas comunidades que se llaman Perancho, Peranchito, unas veredas que se llaman El Guamal, y era un corredor de movilidad. Ese corredor de Okey, movilidad nos quedaba todavía en el centro. Logramos recuperar el área del Pacífico y okey, veníamos ahora al centro del Darién. okey. Ahí hicimos una operación con más de 180 comandos bajo mi Wow. mando también, con apoyo del Senan. Acababan de llegar los helicópteros Augusta, 3 helicópteros Imagínese. Augusta, y Okey, desembarcamos por Sogas, más de imagínese. 90 hombres en esos 3 helicópteros, Wow. y de ahí tomamos esa posición, como yo digo siempre, a sangre y fuego. Claro. Y establecimos, recuerdo que en ese momento el director Ábrego, hoy ministro, me dice, yo quiero buscar, ahí vamos a poner una base y quiero que Okey. yo busques una posición que podamos ver hacia Panamá y Y hacia hacia Colombia. Colombia. Y ahí buscando en el mapa logré identificar un punto que se llama Alto de Quía y ahí subimos las tropas y llegamos a posición con el ejército colombiano, nos encontramos y fue una ceremonia muy bonita, se izó la bandera de Panamá y Wow. Colombia y hoy en día se llama Base Binacional La Unión. Hay Imagínese. unidades del ejército colombiano y unidades del Servicio Nacional de Fronteras del FRICON, que son los que protegen esa base y dos más, la base de del Alto Limón y la base de La Hoya, que también fueron naciendo posteriormente a esta primera base. O sea, Pasamos el Día del Padre allí muy imagínese. felices en esa conquista del Alto de Kia. O sea, que esto es un trabajo, o sea, fue un trabajo súper arduo y que duró mucho tiempo. O sea, no es algo de un día para otro, sino Ujú. que fue poco a poco y quizás bien como logístico y Sí. estratégico, porque al final se necesitó quizás como al principio usted dijo, mentes y corazones, la parte logística, después tener equipo, tener entrenamiento y después.
mucha y inteligencia, hacer y mucha inteligencia, claro, judicializar y empezar a meter tras las rejas a panameños y colombianos. claro, Hoy en día le puedo decir que hay guerrilleros que están presos en el imagínese, centro penitenciario La Joya. imagínese. Hoy en día pagando, hay uno que fue condenado con 20 años de prisión Wow, por terrorismo, porte ilegal de armas, armas de guerra, y claro, hay otros también como colaboradores panameños que están allí. Hay gente que nosotros capturamos y que eran pedidos eh, extraditados a Colombia, a nosotros, perdón, a Estados Unidos. A nosotros nos así, tocó en Jaque agarrar una lancha y cuando yo mando la foto de la persona, se la mando al director de inteligencia, le digo, okey, tenemos a este". A los 3 días vino un avión de la DEA directo a Jaque a buscarlo. me lo llevo, Sí, así imagínese. que fueron, y de allí ya nos fuimos ganando el respeto y Sí, fuimos entonces entrando y hasta que llegamos, y todo era de manera estratégica, todo sí, era organizado y planeado. claro, Esa estrategia se llamó movilidad total. okey, Nos movimos y la siguiente estrategia cuando creamos las bases fue la consolidación territorial para la soberanía nacional okey, que estableció, llegamos a la misma línea de fronteras y por eso ahí ya se estableció la contención y de esta claro, manera ya esta gente, el 2014 en adelante, 2013, del 2013 al 2014 ya entonces sí podíamos decir que no había ningún grupo narcoterrorista de otro país o llámese wow. del conflicto armado colombiano interno dentro de Panamá. Impresionante, impresionante. Y como lo hablábamos hace ratito, yo creo que es historia que la gente tiene que conocer. Al final es historia interesante, porque yo estoy seguro que si nos ponemos a entrar en detalle de todo, podemos estar como 2 horas y usted estoy seguro que me tendría 300.000 cuentos más de Así es. detalles y momentos interesantes, pero yo creo que las personas tienen que conocerlo porque la historia es clave, ¿no? La Ujú, historia es clave y también la historia nos ayuda a entender nuestro presente, ¿no? correcto. También quizás nos ayuda a entender, como usted dice, estas grandes capacidades que tiene el Servicio Nacional de Frontera, la Brigada de Fuerzas Especiales que está súper capacitada, pero no es algo que se hizo de un día para otro, es algo que se hizo con mucho tiempo y con experiencia real. Que quizás las personas lo que hacen es ver historias de Estados Unidos, historias de los ingleses, historias, no sé, de los alemanes en algún momento de algún conflicto o de los franceses en África, algo así, pero también tienen que conocer que en Panamá existen esas historias Sí, y que sí, tienen sus temas que son tristes, como el de los compañeros de las minas antipersonales, pero al final son historias interesantes que la persona que, si le gusta esto, y aunque no le guste, sería bueno que lo conociera, ¿no? Y en verdad, como yo le dije al principio, creo que usted es la persona indicada, ¿no? Y en verdad me encantaría como que en el tiempo uno pudiese ir como teniendo hasta más historias y que la gente pudiese quizás empaparse de todas estas situaciones, porque al final las personas de Senafrón son hombres y mujeres, igual que todos los demás que tienen familia, que tienen mamás, papás, hijos, y que en algún momento como estos los dejan en su casa y salen sin saber en verdad si van a pueden regresar. volver. Porque me imagino que en estas fechas de estas operaciones, 2010, 12, 13, eh, fue preguntas que muchos de ustedes me imagino que se hicieron. ¿Será que regreso? ¿Será que no? Y de verdad, la gente común y corriente tiene que, primero, agradecerle y segundo, quizás empatizar un poquitito, ¿no? Porque son situaciones que yo digo que son como para superhumanos, Ujú. pero al final los superhumanos son personas como nosotros, porque están allí como para hacer el trabajo, ¿no? Y para mí fue un privilegio de vida, porque yo Claro, estuve en el antes, el sí, durantes y el después. Cuando llego a director, implantamos la estrategia, la cuarta estrategia que se llamó Renovación Institucional para la Seguridad Ciudadana y el ok, Combate a la Delincuencia Organizada. ok, Que de esta manera empezamos a cambiar muchas cosas. Antes habían áreas de trabajo, creamos brigadas, batallones, claro, y de esta manera logramos tener un control en la organización mucho mejor. Creamos el centro de lecciones aprendidas, donde nosotros mismos nos ok, autoevaluamos y de esta manera en los manuales de operaciones, manuales de inteligencia, de logística, manuales de recursos humanos. sí, También se crea la Brigada de Fuerzas Especiales, la quinta Brigada de Fuerzas Especiales, con todos los componentes especializados del Senafrón se unen allí y también es propicia la ocasión para invitarlos. Nosotros tenemos en YouTube
el Servicio Nacional de Fronteras Sí, tiene un documental que se llama Plantando Bandera. Ahí está impresionante. parte de esta historia. Sí, Los invito a todos que pueden verlo y la verdad que parte de lo que yo he hablado está allí en este sí, documental. sí, sí, ese documental es súper interesante porque creo que, o sea, primero que es una producción súper, súper De profesional, súper profesional. exclusiva del Senafrón, Sí, la licenciada Vanessa Calviño, que en ese momento sí. era la directora de comunicaciones estratégicas y todo su equipo de trabajo, fueron los creadores de este documental y bien muy agradecidos a ellos por esto. Comisionado, antes de quizás terminar, tengo que hacer una pregunta. Volviendo un poco atrás a este momento de las dos unidades que salen heridas con las minas. ¿Cómo fue ese momento? Porque algo quizás totalmente nuevo para las unidades, ¿no? ¿Qué pasó por la cabeza de todos? ¿Sabes cómo fue la solución de ese problema tan grande, ¿No? no? Nuevo para todos. Eso fue una consternación Sí, total, sí, porque quiero que sepa que el hoy presidente de la República, el sí. presidente Mulino, estaba en el sitio Oh, con el wow. director Ábrego. Y estaban, bueno, yo en ese momento era jefe del cuarto batallón Jaque, Ok, no tenía acción directa en la operación, sino que era ok, la parte mía, era logística ok. de apoyo a la operación Sí, y fue ejecutada por comandos en ese momento de la unidad especializada del Recon, ok, de la compañía Cobras. ok. Y bueno, sufrimos este revés, Sí, pero ¿qué nos hace a nosotros este revés? Automáticamente cambiar de piel y claro. entender que no era relajo lo que estábamos No. buscando, que teníamos que ser mucho más tácticos, Sí, mucho más disciplinados en nuestras operaciones y tener más fuerza para ir adelante, porque la operación no paró. Ellos siguieron hasta que cayó el segundo en la sí, tarde y siguieron al día siguiente y ya llegó el momento que ya los teníamos, se tenían copados en la posición. Cuando entonces a mí me asignan al mando de la brigada de las fuerzas especiales, conversando con el director, le digo, vamos a lanzar una operación con todo, sí, vámonos todos a ver qué sí. pasa. Y bueno, ahí fue la estrategia, fue entonces unirnos Colombia, Panamá, Estados Unidos y logramos ese éxito y posteriormente los demás éxitos que fuimos logrando hasta que ya los sacamos y de esta manera hoy en día el control territorial se ejerce, ¿no? Así es. Hay otras amenazas, pero ya esta parte que llegaba gente de otro país a Sí, establecer control a una población, ya eso no existe. comisionado. ¿Y estas 2 unidades siguen activas, si no me Sí, equivoco, en el Servicio Nacional de Frontera? hoy en día son uno de los mejores deportistas de Imagínese. Panamá. El teniente Guevara es del equipo de tiro paraolímpico de Ujú. Panamá, ha viajado a muchos países, ha ido a Olimpiadas. El teniente Pérez también están en el equipo de fútbol panameño paraolímpico y Guau, compiten a nivel internacional. Recientemente hicieron unas competencias centroamericanas y es muy difícil impresionante. tener las muletas y patear balones y ellos Claro, lo hacen casi en el aire, tienen una fuerza impresionante. y con todo el equipo. Ellos muy motivados, creo que este año deben ascender a capitanes. Problemas técnicos de la cámara, pero bueno, cosas que pasan, eso pasa en producciones Siempre, independientes, siempre, independientes. siempre. No, impresionante esta historia de estas unidades que luego de una situación tan lamentable pueden quizás como surgir y siempre como usted decía, con ayuda de la institución, con ayuda de los compañeros y de verdad que al final yo creo que de eso se trata, ¿no? Eh, Comisionado, yo en verdad le quiero volver a dar las gracias. Historia súper interesante. Me encantaría quizás hablar como que de otras y de otros eventos, porque estas son cosas que ojalá estuviesen como más expuestas. Quizás, no sé, como en el documental de Senafrón, quizás, no sé, un libro quizás de comisionado Ortega en algún momento o algo, lugares donde uno pueda quizás tener toda esta historia que no fue hace 30 años, o sea, estamos hablando de 2010, Sí, 2013, o sea, historias modernas de Panamá que cambian por completo un país, así es. por completo. Así que, comisionado, yo en verdad quiero darle las gracias por venir hoy acá, apartar un poquitito de tiempo y contarnos estas anécdotas increíbles e historias del Servicio Nacional de Fronteras que sé que para usted también es un placer eh,
decírnoslas y muchas gracias, de verdad que sí. Gracias y siempre a la orden y dispuesto a todo para que la historia se tiene que saber. No Así podemos es, dejar así es. esto en las tinieblas, al No, contrario, porque es para nosotros orgullo de cómo sí, logramos recuperar nuestro territorio nacional. así es. Así que bueno, miren, yo de verdad no tengo más nada que decirles. Quiero también agradecer a los amigos de Amo Coffee. Hoy es de mañana, un sábado. Tomamos café para empezar el día, para poder seguir el día, porque yo sé que de aquí usted se va y sigue en sus labores. Así que los amigos de Amo Coffee, café 100% panameño, esa esencia como toda táctica que nos representa y nos encanta, única en verdad en Panamá y les damos las gracias y los invitamos a que lo compren en la tienda, lo compren online, lo sigan a ellos y nada, sigan el podcast en YouTube, en Apple Podcast, en Spotify, en Instagram, mándenselo a alguien. Estoy seguro que quizás hay muchas personas que ya también están retiradas que van a ver este podcast y van a recordar todas esas historias, todos esos momentos. Y nada, mándaselo y que lo vean, que lo comparten y consuman el contenido local que yo creo que es Todos esos sumamente héroes importante. anónimos, un Sí, saludo por siempre. eso, así es. Y por último, yo quiero también darle las gracias a todas las unidades del Servicio Nacional de Frontera, Policía Nacional, SPI, Senan, que al final hacen su trabajo en el día a día sin ningún tipo de como que representación pública ni nada, sino que están ahí en el anonimato haciendo su trabajo todos los días. Así que, oigan, muchas gracias. Nos vemos. Emocionado. Muchas Gracias, gracias. muchas Súper. gracias.